hay que plantear que hay un problema epistemológico muy importante, y es que quizás como nada en las ciencias, cuando se habla de cerebro y mente, el objeto del conocimiento, que es la mente, es igual al investigador o al sujeto de conocimiento, que es la propia mente humana. Es decir, hay un problema epistemológico para mi concepto en donde nosotros con nuestras mentes intentamos estudiar cómo funcionan nuestro propio mente. Es como si quisiéramos estudiar el microscopio a través del microscopio, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, recordando a Emerson Puig, un matemático y científico importante de las ciencias computacionales del siglo XX, él tenía una frase muy sencilla que decía que si nuestro cerebro fuera tan simple que lo pudiésemos comprender, nosotros seríamos tan tontos que no lo podríamos comprender. Entonces son dos elementos, digamos, desde la naturaleza del ser humano, muy interesantes en esta discusión y en esta búsqueda, pues, de las bases del funcionamiento de la mente humana. En segundo lugar, recordar que el cerebro es el órgano posiblemente sin duda más evolucionado de la naturaleza, de los seres vivientes, y el cerebro humano, lo que hoy se conoce, que se conoce mucho más, es un órgano compuesto por más de 100.000 millones de neuronas y de otras células nerviosas, como las células de la glía, que son muy importantes también en todas las funciones mentales. El cerebro es un órgano lleno de redes con trillones de sinapsis, o sea, de uniones entre esas neuronas, y de circuitos con múltiples propiedades y atributos, gracias pues a la evolución. Pero seguimos todavía con mucha dificultad de entender cómo ese órgano tan maravilloso, tan desarrollado, tan evolucionado, es capaz de producir, sea como sea, de acuerdo a cualquier tipo de teoría filosófica de la mente, estados mentales y la mente misma. De hecho, sigue habiendo todavía en el mundo de hoy un dualismo pues cartesiano entre mente y cerebro, o mente y cuerpo, como antes. Mucha gente sigue creyendo que la mente pertenece más a elementos metafísicos que al propio organismo, y no solamente pues desde los puntos de vista religiosos, sino dentro de la misma ciencia y la medicina y la filosofía. Muchas veces la gente sigue viviendo, por lo menos inconscientemente o implícitamente, en ese dualismo. Pero definitivamente, pues, con la evidencia que tenemos, el órgano de la mente es el cerebro. No es suficiente el cerebro para la actividad mental, pero sí es necesario. Necesitamos tanto pues del cerebro y del entorno y del ambiente para el desarrollo de la mente. Es muy interesante posturas de, por ejemplo, Leon Eisenberg, que es un psiquiatra social americano, posturas que plantean que la mente es una construcción social, es decir, tenemos una evolución biológica de un órgano en un organismo, pero la construcción desde el desarrollo evolutivo filogenético, o sea, de las especies, hasta el desarrollo ontogenético en cada ser humano, depende de la interacción con el ambiente. Un ambiente empobrecido, o por ejemplo visualmente, si le ponemos a un gatico que está recién nacido, le tapamos los ojos, rápidamente ese gato va a anular su cerebro visual o su corteza visual, y eso pasa también con elementos en la psiquiatría y en la psicología traumáticos. Traumas extremos, abusos o etcétera de niños pequeños pueden producir devastadores efectos en desarrollos de áreas de aprendizaje y de otras áreas del cerebro, o de la capacidad de empatía y entender la mente de los demás.
Entonces tenemos que entender una especie de desarrollo de niveles en donde se fue desarrollando un cerebro que todavía tiene los principios vestigiales del cerebro más básico, que es el cerebro, llamémoslo, de los reptiles, y hay un cerebro primitivo, instintivo, de circulación simplemente y de termorregulación, que es un cerebro llamado vegetal, que es o reptiliano, que es el cerebro que conforma, digamos, o el sistema nervioso conformado por la médula espinal y el tallo cerebral. Hay un cerebro que es compartido en mucha parte por los mamíferos inferiores, que es el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones más básicas, el miedo, la agresión, el instinto sexual, etcétera. Y hay un cerebro cortical, la corteza cerebral, que es el mamífero superior, que tiene que ver más ya con el pensamiento, con el lenguaje, con la imaginación, con recrear el mundo. Y lo interesante es que todas esas partes de nuestro cerebro funcionan simultáneamente, y todas posiblemente nuestras propiedades mentales funcionan simultáneamente, es decir, uno no piensa por un lado, ni siente por el otro, ni percibe por el otro. De hecho, las percepciones que se discutía hoy, es muy difícil hablar solamente de percepción visual o percepción auditiva. Cuando tú ves, tú ves a un bebé gateando y dando palabritas o gesticulando, tú tienes una percepción holográfica y representación en tu cerebro, y tú estás percibiendo visual, auditivamente, emocionalmente, estás enterneciéndote, estás empatizando con el bebé, y posiblemente toda nuestra representación y percepción de la realidad es holográfica, es completa, es compleja, y no simplemente de suma de fragmentos, pues, o de formas de percepción. Otros elementos importantes es que las redes neuronales de esos trillones de sinapsis formadas por miles de millones de células, donde hay 30.000 genes que nos codifican y nos forman y que se modifican todos los días con la experiencia. Todo ese mundo complejo da unas redes neuronales, unos circuitos que van a producir posiblemente una propiedad más allá de ellos, lo que se llaman propiedades emergentes, para que seamos capaces de pensar, de imaginar, de soñar, de hacer poesía, de hacer música. Es decir, posiblemente las bases biológicas y la complejidad de la evolución y la relación con el entorno nos ha dado la posibilidad de crear estados mentales, ideas y actos humanos que se van más allá inclusive de nuestro propio cerebro.